Hoy vengo a decirles que la historia de Hansel y Gretel no es como la pasan por la televisión, no es así. Todo es muy diferente. Hansel y Gretel eran dos niños, bueno, era una niña y un niño, y sus dos padres no tenían nada que comer, por lo que había llegado un tiempo muy desesperante para esos días. Y además de eso, el padre también adquirió la misma facilidad de la esposa de él, que ella le dijo que para que alcanzase mucho más el pan, tenían que llevar a los dos niños hasta el bosque y perderlos. El papá también estuvo de acuerdo por un poco, pero también se arrepintió a la vez, pero no podía dormir exactamente por eso. Así que el papá, ellos los dos estaban hablando y de pronto Hansel escuchó que iba a pasar eso y se fue para afuera, pues ya eran como las 7 de la noche, y cogió meras piedras chinas que brillan en la noche, que parecían diamantes, pero que solamente brillaban cuando salía la luna. Así que, bueno, fue y recogió muchísimas. Al otro día se pararon y fueron la mamá los paró y los llevó al bosque junto al papá. No, el papá se iba para otra parte, no. Los dos se los llevaron, el papá y la mamá, y Hansel volteaba a ver a la casa y miraba siempre la chimenea y decía que cuando él estaba volteando a ver la chimenea, el papá le decía que por qué se detenía, es que él estaba botando en ese mismo instante las piedras chinas. Y además de eso, veía la casa y decía que sinceramente se estaba despidiendo de su gatito, pero lo que en verdad estaba viendo era el sol que estaba en la chimenea. Y así, bueno, pues proseguían ahí hasta que les dije a Hansel y a Gretel que fueran a buscar leña para hacer una fogata y ellos irían a cortar leña y que se estuvieran ahí. El padre de Hansel y Gretel puso una varita que tropezaba un palo para simular un hacha, el sonido de un hacha, pero cuando ellos se asomaron para ver qué pasaba, solamente era una varita que estaba amarrada a un palo para que simulara el sonido de un hacha y así pudieran alejarse de ellos. Bueno, llegó la noche y las piedras chinas comenzaron a brillar con la luna y ellos pudieron regresar a casa. Cuando regresaron, el papá de Hansel, que no estaba de acuerdo con ir a dejarlos allá, se puso muy feliz y le quedó como si le hubiese llegado el arma al cuerpo otra vez de nuevo. Bueno, la mamá dijo que cómo había sido eso posible y que por qué había llegado tan tarde a la casa. Y pues bueno, otra vez volvieron a tener la charla en la noche los papás de ellos y les dijeron que esta vez los iban a llevar a profundizar en el bosque a un nivel muy extremo. Así que Hansel intentó salir, pero la primera vez que fue para donde las piedras chinas, la puerta estaba abierta, pero esta vez la habían dejado cerrada y no pudo recoger ninguna piedra china. Y las otras no sé qué las hizo, no las recogió y pues bueno, pues no pudo. Y bueno, ahí vamos. Al segundo día, la mamá otra vez los sacó de la cama y les decía holgazanes, pero como esta vez no les daban pan, una migaja muy pequeña, Hansel se metió la mano al pantalón y lo desmenuzó en pedacitos pequeños. Fueron con el papá y los dejaron en el bosque a ellos y les dijeron exactamente lo mismo, que iban a buscar leña para después volver por ellos, pero no fue así. Esta vez los profundizaron más entre el bosque y ellos pues se quedaron allí, le dijeron que sí podían dormir y de eso. Bueno, pues llegó la noche y dijo Hansel que apenas llegara la noche iban a ver muy bien las boronitas que habían dejado del pan y así pues podían volver a casa. Pero las boronitas se las habían comido los animales del bosque y por lo que no pudieron llegar. Bueno, se fueron por toda la noche hasta la madrugada del otro día y de pronto escucharon un pajarito cantar y bueno, pues se fueron detrás del pajarito porque el pajarito era muy bonito. Llegaron a una casa que tenía el techo de galleta y paredes de pan con azúcar y las ventanas eran totalmente de azúcar. Y bueno, pues no eran tan anchas las ventanas. Ellos comenzaron a comer gustosamente, comenzaron a comer como un gusto. Y en esos tiempos venía la bruja esa y les dijo que quién andaba ahí y que no tuvieran miedo con ella. Pero ellos dijeron que era el viento.
El ruido está haciendo viento, le respondían. Bueno, ella los captó y en ese mismo instante los metió para la casa. Y les dio alimento, los trató muy bien, muy excelente. Y los dejó dormir. En la noche fue y bueno, pues a donde estaba Hansel y lo sacó del dormitorio y fue y lo metió dentro de una jaula. Y después a Gretel también le dijo que metía a Hansel allá porque lo iba a engordar y se lo iba a comer. Pues bueno, así ocurre la historia. Y bueno, porque Gretel se vuelve como una sirvienta de la bruja. Bueno, le da de comer y todo eso. Hansel, como se ve en la película, así le alcanza un huesito, ella se lo toma al tacto, pero dice que pasan 4 semanas y dice que así Hansel esté flaco o gordo, se lo va a comer. Eso de que él agarra a la bruja de acá, así, el falso, y eso que ella también le coloca le hace así en la mano, es falso, así que eso no es. Yo que se lo iba a comer estuviera gordo o flaco, se lo iba a comer, lo sacó de la jaula. No, bro, no lo sacó de la jaula. Primero le dijo a Gretel ella que prendiera el fuego, o sea, la fogata, y le dijo que se metiera dentro de la chimenea para ver si había fuego. Y la intención de la bruja era primero comerse a Gretel, pero Gretel le dijo que era muy pequeño el hoyo. Con astucia le dijo así, y le dijo a la bruja que ella no podía meterse ahí porque era muy pequeñito. Y entonces la bruja llegó y dijo que ahí se podía meter hasta ella misma y cabía completa. Y pues bueno, le dijo que le mostrara para ver cómo era. Bueno, pues la bruja se metió y Gretel cerró la puerta de la estufa y la dejó allí y se quemó. La bruja se quemó, pues Gretel fue a la jaula, liberó a Hansel con tal intensidad que, bueno, que salió libre y se metieron. Eso de que se prende la casa y eso cuando la bruja se mete es falso, es totalmente falso. Y bueno, cuando la bruja se quema, ellos los dos se meten en la casa, buscan por todas partes para ver qué encuentran. Encuentran muchas joyas, incluso Hansel dice que se encontró unas piedras mejores que las chinas que se había llevado la primera vez para salir del bosque. Y pues bueno, pues eso, la niña coge diamantes, todo lo que encuentra, y Hansel todas las perlas y esmeraldas, joyas de ella misma. Y pues bueno, pues en esa parte ellos deciden fugarse porque era una casa de una bruja. Bueno, pues se van muy rápido. Y entre de eso, se van, comienzan a caminar muchísimo rato. Y tenían que pasar como un tipo de lago. Habían 2 patitos, un patito había, y le dijeron al patito que si podía cruzar. Y entonces el patito lo llevó uno por uno. Primero cruzó a Hansel, después cruzó a Gretel. Y bueno, pues recorrieron todo el bosque hasta que fueron aproximando a su casa cuando ya vieron que el bosque era un poco más conocido. Y ahí fue cuando vieron la casa desde una montaña muy lejos, la vieron allá, entonces salieron corriendo hacia allá y la encontraron. Fue muy fácil para ellos ubicarla. Cuando entraron a la casa se fueron hacia el papá y lo saludaron de una muy buena manera. Su madre ya había muerto, obviamente, y ella había fallecido. Y eso de que el papá se había ido, dizque para que las cosechas ya habían dado fruto, es mentira, totalmente falso, si no es la historia. Bueno, pues los niños llegan a la casa, sacan todas las joyas que se trajeron de la bruja. Hansel y Gretel las sacan y dicen que ahora sí podrán pasarla muy bien y poder vivir como siempre quisieron. Y bueno, pues así ha sido la historia verdadera de Hansel. No es que el papá había quedado bueno, pues sí, quedaron en la ruina porque habían tiempos difíciles, pero que eso que el papá se fue para el pueblo para ver si tenía mucho más suerte es falso. Eso no pasó. Y pues bueno, pues la mamá sí murió y fueron los dos a abandonar a los niños al bosque, el papá y la mamá. Bueno, pues esa ha sido la historia verdadera de Hansel y Gretel. Hasta ahí va. Y la bruja siempre acostumbraba a comerse los niños. Bueno, pues esos eran los 2 únicos niños que habían, así que esos fueron los únicos 2 alternativas que tenía. Bueno, adiós.